Bueno, seguimos en el programa Día a Día y después de entrevistar al alcalde, al portavoz del Partido Socialista, nos toca entrevistar a la portavoz de Compromís, Esther Díez, quien la tenemos hoy aquí para hacer ese repaso de la actualidad que se centra en una semana marcada por esa conmemoración del Misteri y en una semana marcada por una huelga educativa, una huelga médica y dos plenos a la vuelta de la esquina el lunes. Buen día, Muy Esther. buen día. Bueno, primero que todo, nos encanta que hayas vuelto al programa Día a Día. Volverás a la tertulia política de los martes. Te fuiste el pasado viernes indignada porque Samuel Ruiz no retiró el insulto. El lunes hay reprobación para ese insulto. ¿Qué esperas? Pues a mí me gustaría que las formaciones democráticas tuvieran a bien condenar un insulto, que creo que me parece que es de los principios básicos, ¿no?, cuando uno es un representante público, pero el alcalde ya ha dicho que no va a condenarlo, tristemente, o sea, ni siquiera estamos hablando... No lo va a condenar porque dice que no aparece ya en el acta y que con eso es suficiente, y que el insulto estaba condicionado con un sí. Si piensas así, es que eres... Pues debe ser que el alcalde entonces no ha escuchado a la gente de la calle, que no hablo de gente de Compromís, ¿no?, ni gente de izquierdas exclusivamente, sino gente demócrata en general que está indignada, porque esto supone también la gota que colma el vaso de una formación política que está lanzando a lo largo de toda la legislatura ataques contra los colectivos de cooperación, contra las personas migrantes, contra el colectivo LGTBIQ+, contra las organizaciones feministas. O sea, no es en particular esto porque vaya contra mí, sino es porque lo que supone, ¿no?, de ataque a las normas de convivencia. Así que a mí me gustaría que al menos las formaciones democráticas pues condenáramos ese insulto, pero el alcalde, que además ha hecho de lo que él ha considerado ofensas personales contra él, vamos, un leitmotiv, ¿no?, alrededor de esta legislatura, pues que considere que esto no tiene importancia. A mí me parece grave, ¿eh? Sí, y este discurso, Esther, que has abanderado, ¿qué poco te ha ayudado Óscar Puente, un ministro socialista, llamando imbécil a Feijóo? Pues en sus redes sociales. Es que yo creo, ¿no?, que es que hay límites que no se tienen que traspasar, y especialmente en un momento como este, ¿no?, especialmente en un momento en el que hay mucha crispación, y es normal porque se están poniendo encima de la mesa ataques a derechos y libertades que se supone que estaban consagrados y sobre los que había unos consensos sociales. Es normal que tengamos pues unos debates muy acalorados, pero yo creo que tenemos que saber dónde están los límites y no sobrepasarlos, porque al final, cuando entramos en esa dinámica, en esas agresiones verbales, lo que estamos diciendo a la gente de fuera es que se legitima que uno insulte dentro y fuera del pleno, y eso es muy peligroso en democracia. En ese pleno se hablará de esa reprobación que has planteado, que apoyará el Partido Socialista y que rechazará el equipo de gobierno. Pero también se hablará de esa moción que entra Vox, la de la prioridad nacional, y supongo que se va a colar por parte del equipo de gobierno el tema de Zapatero. ¿Cómo has preparado tu discurso para hacer frente al escándalo Zapatero? Bueno, este no es un tema que vaya como tal en el pleno. Yo estoy leyendo con bastante detalle, ¿no?, lo que está ocurriendo estos días, porque yo creo que no tengo una opinión formada todavía a raíz de lo que estoy escuchando a periodistas y juristas. En el plano ético, creo que sí que hay unos indicios que hay que condenar, ¿no?, que se lleven a cabo este tipo de prácticas, pero creo que sí que lo que estamos viendo en este momento es, primero, una desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones judiciales, y esto es muy preocupante, y esto ocurre porque venimos de casos como la sentencia, que no comparto en absoluto, contra el fiscal general del Estado, por ejemplo, ¿no?, y que ha indignado a muchísimas personas que creen que el sistema judicial debe dar garantías y no condenar a personas sin pruebas, que es lo que ha ocurrido, o casos como con mi compañera Mónica Oltra. Entonces, se está dando, ¿no?, esto entre muchas personas, el poner en tela de juicio el auto que ha salido, y tenemos que esperarnos, ¿no?, a los informes para ver en detalle cómo va avanzando todo este proceso judicial, que arroje luz sobre una figura que efectivamente, ¿no?, más allá de las responsabilidades penales que puedan darse de este caso, sí que obviamente jugaba un papel, ¿no?, como un referente moral para muchas personas y ético, y obviamente en esos términos también tiene que responder un representante público, ¿no? Así que vamos a ver cómo evolucionan los próximos días, y yo creo que en todo caso esto lo que nos lleva es a ir introduciendo más mecanismos de control en las instituciones y poder asegurar, ¿no?, esa honestidad de los representantes. Y en cuanto a la moción de rechazar ese proyecto de regularización de las personas migrantes, el alcalde
alcalde no va a compartir la moción de Vox, dice que no la comparte en lo de las deportaciones a las personas migrantes, son personas humanas, pero fue muy claro, dijo y diferenció que los menas no tienen nada que ver con los migrantes. Que él sí cierra, y se reafirmó en que cierra la puerta a Elche a los menas, pero no a las personas migrantes. Bueno, yo le voy a decir a Pablo Ruz que lo que no vale es querer decir el lunes soy un poquito menos racista que Vox. O sea, vamos a ver, lo que se están poniendo encima de la mesa son discursos de odio, discursos contra las personas migrantes, discursos que intentan criminalizar a personas que vienen aquí a ganarse la vida y que si delinquen se les aplica una legislación que existe para ellos y para el resto de personas. Entonces, yo aquí lo que veo en el caso de Vox es que intentan colarnos una cortina de humo, ¿no? Y esto lo hacen sistemáticamente. Buscan que al final, pues las personas sencillas nos estemos peleando entre nosotros, ¿no? Como lo que se dice, la guerra del último contra el penúltimo, para que no nos fijemos para quién están haciendo políticas las derechas. Estamos hablando de formaciones que votan en contra de las medidas para garantizar el acceso a la vivienda, que votan en contra de las mejoras en los derechos laborales, que votan en contra de avanzar en los derechos y libertades de las personas, que votan en contra de que se rebaje la factura eléctrica, porque esto pasaba en el pasado pleno, en Elche, y ha pasado 2 veces en este año ya en el Congreso de los Diputados. Entonces yo creo que lo que quieren hacer Vox con este tipo de mociones es una maniobra de distracción, que estemos entretenidos, ¿no? Pensando, señalando al que viene de fuera, cuando y que obviamente y de manera súper mayoritaria viene a contribuir y a ganarse la vida y también a aportar a esta sociedad. Y mientras tanto ellos hacer política para los pocos privilegiados de siempre. Bueno, pues hemos hablado de lo que van a traer los otros al Pleno y vamos a hablar de lo que has aportado tú al Pleno ordinario. Vamos a empezar con el ordinario y es que ayer mismo hubo una junta de portavoces para debatir tu declaración institucional. Propones una declaración institucional, un consenso para hacer frente a la proliferación de las campas, de esos aparcamientos que están creciendo como champiñones y sin ningún orden en las inmediaciones del aeropuerto de Torrellano. ¿Se va a conseguir esa declaración institucional? Pues lamentablemente no, porque Vox ya nos dijo ayer que no iba a apoyar un texto que yo no entiendo dónde está el problema. Estamos hablando de una propuesta que lo que dice es que se lleven a cabo inspecciones, que se pongan en marcha los instrumentos urbanísticos necesarios para regular todo este entorno y que además que se lleve a cabo una mesa de trabajo con vecinos y con vecinas para que también con todos los actores, ¿no?, que tienen que estar presentes y a los que les afecta esta cuestión, pues puedan llegar a un consenso entre las diferentes partes. Y es que yo creo que es bueno que la gente participe, que la gente pues pueda exponer encima de la mesa cuáles son sus inquietudes. Y yo no entiendo por qué Vox, y el alcalde también lo rechazaba el otro día en el pleno anterior, no sé por qué están en contra de darle participación a la gente, pero qué miedo le pueden tener a los vecinos y vecinas para que puedan decir en qué les afectan esas campas que efectivamente están poniéndose en marcha de manera ilegal en muchos casos y que lo que necesitan es una ordenación. Y aquí me gustaría recordar que el anterior gobierno de izquierdas pusimos en marcha la consulta previa para ese plan parcial que lleva 3 años durmiendo en un cajón en la alcaldía y que ahora, por la presión ciudadana y porque Compromís también registramos unas preguntas, pues Pablo Ruz ha salido a hacer una rueda de prensa, pero no ha arreglado nada. Lo único que ha aprobado en Junta de Gobierno es ordenar a los técnicos que se pongan a trabajar, que yo digo que ya lo podía haber hecho en 2023, pero bueno, puestos a que se le ha hecho tarde, pues ahora que va a empezar, pues que aproveche y que escuche lo que tienen que decir los vecinos y vecinas, pero no sé por qué se niega. Vos entonces os ha pedido que retiréis, que modifiquéis algún texto. Claro, ellos dicen que en particular no están de acuerdo con el punto en el que habla de la mesa de trabajo, pero en Compromís no lo vamos a retirar porque entendemos que es la parte principal del texto. Si al final lo que queremos es que se pueda escuchar a la gente, algo tan sencillo como eso, Ros, que los vecinos y vecinas del Alte, de Torrellano, Salada, Jubalcoy, de las urbanizaciones como Buenavista o Buenos Aires, que también están afectadas, la gente de Balsares, Arenales, que pueda sentarse y decir cómo quiere que se regule. ¿Habéis escuchado a esos vecinos? Sí, efectivamente. ¿Cuál es la afectación que tienen de las campas? ¿Tanto daño están haciendo esas campas? Claro, hay que tener en cuenta que más allá de la afección paisajística o de la afección medioambiental, son personas que también están sufriendo acumulación de aguas porque los suelos se han sellado sin ningún tipo de regulación. Estamos hablando de problemas de tráfico. De hecho, cuando yo era concejala de movilidad, llevamos a cabo las primeras obras de seguridad vial en esa carretera del aeropuerto. Estamos hablando de tráilers que pasan a una velocidad muy alta, que
ocupan arcenes por donde pasan personas y por tanto es necesario regular toda esta cuestión bueno, que yo creo que de manera muy clara está afectando a los vecinos y vecinas. Pero no solamente lleváis este problema de las campas, que si no se queda en declaración institucional, ¿se retira o lo lleváis en moción? Yo no puedo tramitarlo porque la declaración institucional necesita del apoyo de todos los grupos para llegar hasta el Pleno, pero buscaremos las fórmulas para que pueda debatirse. Y luego está el pleno extraordinario, que se va a hablar sobre la huelga educativa. Hoy hemos visto cómo se han movilizado también los padres y madres realizando cadenas humanas. Vengo de eso, de hecho. ¿Tu colegio también? Sí, sí. Vale, en la cadena humana estáis apoyando las reivindicaciones del profesorado, y ayer veíamos cómo poco a poco se van intentando solucionar algunos problemas, como por ejemplo el proyecto Severo del Instituto Severo Ochoa para recuperar el laboratorio. Tienen una solución, pero están indignados con ella. Bueno, pues normal, ¿no? Porque yo creo que esa carta del secretario autonómico de Daniel Maqueboy, que recordemos es del PP de Elche, yo creo que es bastante indignante, ¿no? O sea, les dice a la comunidad educativa del Severo Ochoa: os pongo un laboratorio, pero a cambio os quito clases de FP. Yo creo que esto es vergonzoso, ¿no? Hay que atender la puesta en marcha de ese laboratorio de manera urgente, y esto es algo que para el próximo curso puede estar en marcha y puede estar, si hay voluntad política. Se puede poner un barracón, por ejemplo, en el que albergar esto, mientras se da una solución al problema de fondo, que no podemos olvidar. Estamos hablando de un centro educativo que soporta al doble del alumnado para el cual fue creado. Inició con unas 800 personas y estamos hablando ahora de 1.500 alumnos y alumnas distribuidos en este centro, en un centro que además es referente en formación profesional, y hay que recordarlo, que hace un papel importantísimo, que sale adelante porque tiene un equipo directivo y una comunidad educativa implicados en hacer lo posible, pero que necesita de manera urgente esa atención. Y en Compromís lo que decimos es: estas son las consecuencias de que Pablo Ruz y de que el PP, la Generalitat, no hayan continuado con el plan Edificant. Este plan, tan bueno, en la anterior legislatura nos permitía poner en marcha nuevos colegios, nuevos institutos, ampliar muchos centros educativos, y de haberse continuado, nosotros lo que queríamos era que se dedicara sobre todo a atender estas necesidades en los centros de secundaria. Pero hablamos de un plan que ha decidido el PP dejar en un cajón. Y esto se junta, ¿no?, en este marco de esta huelga indefinida. Yo lo primero que quiero hacer es lanzar un mensaje de apoyo absoluto y gratitud a todo el profesorado. Están luchando no solo por sus condiciones laborales, que es absolutamente legítimo, sino por la mejora de la educación pública en general. Y yo creo que además son unas demandas que son absolutamente justas. Hablamos de bajar ratios, de aumentar profesorado, estamos hablando de dignificar la formación profesional, de climatizar los centros educativos, de mejorar las infraestructuras educativas, y por tanto ahí estamos con ello. Yo vengo de esa cadena humana en el cole de mi hija precisamente, y ahí vamos a seguir frente a una consellería que ha intentado boicotear esta huelga de todas las maneras posibles, desacreditando esas reivindicaciones, y que yo creo que de una vez tiene que entender que lo que está puesto encima de la mesa es más que justo, que tienen que atender las reclamaciones de todos los sindicatos que están reclamando estas mejoras. Y bueno, sabemos que no hay fecha, creo que hasta este momento no hay fecha para una siguiente reunión, porque la mayoría del profesorado votó en contra de la propuesta que se hizo, y se tiene que poner las pilas consellería de una vez. Y lo peor es que ya empiezan a dimitir los equipos directivos en bloque. No sé si en Elche todavía hay alguno o no en estos momentos preparado, pero ¿qué esperáis de ese pleno extraordinario de educativo? Pues que se hable de educación, ¿no? Que yo creo que aquí es donde tenemos que poner el foco. Se ha hablado ya mucho durante esta legislatura, y desde la oposición hemos llevado mociones en reiteradas ocasiones, pero estamos hablando de, por ejemplo, que en el caso del plan Edificant, yo creo que llevamos pues cerca de 3 años y que se convoque esa mesa del plan Edificant para abordar conjuntamente qué cosas queremos, ¿no?, mejorar en la ciudad. El conservatorio, que era esa promesa de Pablo Ruz, que ya habíamos dejado nosotros tramitado, y que ahora, por ese capricho del alcalde de cambiar de ubicación y por esa falta de financiación de la Generalitat, pues está en el olvido de nuevo. Entonces yo creo que tenemos que hablar de todas estas necesidades que tiene nuestra ciudad, que se comparten muchas veces con el resto de necesidades del resto de municipios valencianos, y ahí vamos a estar en Compromís apoyando. Vale, y Compromís apoya ese desbloqueo de la finca del Arsenal con la construcción de más de 900 viviendas en una zona rica arqueológicamente por el informe que hay, y cerca, bueno, en el mismo corazón del Palmeral histórico. Pues a Compromís no nos gusta, ¿no?, que se urbanice en esta zona. De hecho, por eso cuando estábamos
en el gobierno, lo que intentábamos era trasladar, ¿no?, este plan urbanístico a otra zona de la ciudad para que no tuviera esa afección sobre efectivamente esta zona de valor arqueológico y además con el impacto paisajístico que eso puede suponer para esa zona de entrada al palmeral histórico de la ciudad. Es verdad que hay una sentencia judicial que complica la solución que se le puede dar a este entorno, pero yo sí que pues insistiría al gobierno municipal en que busque todas las maneras posibles, porque al final estamos hablando, ¿no?, del futuro también de una zona clave de la ciudad que merece de una actuación, ¿no?, porque yo creo que todos estamos de acuerdo que en este momento pues se encuentra pues en cierta manera, ¿no?, un poco abandonado todo ese acceso sur del municipio, pero que obviamente a nosotros no nos gusta que vaya a urbanizarse. ¿Ha podido ver el expediente de cómo se ha quedado las condiciones que han puesto a los promotores de recuperar los huertos, de reconstruir las casas señoriales que hay? No, también porque las actas de las juntas de gobierno nos llegan a nosotros semanas más tarde, entonces no he podido verlo todavía. Bien, y también esta semana hemos tenido el Misteri, la conmemoración del Misteri. ¿En el acto institucional estuviste? Sí. Vale. ¿Qué te pareció el discurso del obispo Munilla? Pues a mí me daba un poco de miedo si estaba entendiendo lo que creía que estaba entendiendo, ¿no? Él venía a hablar un poco de... yo entiendo, ¿no?, que un obispo vincule exclusivamente el misterio a la fe, ¿no? Esa es la lectura de un obispo. Obviamente la lectura de la sociedad ilicitana o el arraigo con el misterio es mucho más amplio que todo eso, ¿no? También un fenómeno cultural, histórico, social, pero a mí lo que me preocupa es que el obispo hiciera esa conexión con... No entendí muy bien qué es lo que estaba en peligro, ¿no? No sé si estaba hablando de ese concepto que se usa últimamente de esa sustitución cultural, que yo creo que es absolutamente equivocado. Y en todo caso, pues nosotros sí que reivindicamos el misteri, la festa, como efectivamente esa manifestación del poble d'Elx que ha sido capaz de mantenerlo a lo largo de los siglos, que ahí está su riqueza, que yo creo que lo que tenemos que hacer es abrir al mundo, no cerrarlo. Yo cuando he tenido responsabilidades dentro del patronato, también un poco la voluntad era, primero, que llegue al conjunto del municipio, que yo creo que además la festa a veces es algo que se queda, ¿no?, como en un entorno más próximo al centro, de determinadas familias, y tenemos que hacer que llegue a toda la ciudadanía ilicitana, y ahí el profesorado hace una labor muy importante también de divulgar la festa en los centros educativos. Pero también creo que tenemos que jugar a esa proyección internacional de un bien que tenemos que es patrimonio de la humanidad, y a mí me gustaría, yo ya estoy acabando en esta fase en el patronato, pues que se pudiera continuar en esta línea, y que se entienda que esto no va exclusivamente de fe, sino que esto es mucho más. Y hay una asignatura pendiente, al menos el obispo anunció que en breve se va a poner en marcha la fundación, un paso importante. Pero el ayuntamiento, le preguntamos al alcalde cuánto dinero estaría dispuesto a poner en esa fundación y tiene que verlo. ¿Cómo están las cuentas municipales? Bueno, ya sabemos, ¿no?, de qué va esta legislatura. Esta legislatura es la del gasto de dinero público en cuestiones muy ornamentales y que después no haya para lo importante. Además, con ese agujero económico, recordemos que hace que todavía haya en vigor un plan de ajuste por ese derroche de Pablo Ruz. Entonces, a mí pues me llama mucho la atención que haya un alcalde aquí rasgándose las vestiduras por una infraestructura para la que después no quiere poner dinero, ¿no? Y yo creo que ahí pues se muestra un poco lo que es esta política tan efímera, ¿no?, y tan insustancial de Pablo Ruz, con mucho anuncio, mucho titular, pero que después no se materializa, y las consecuencias de eso las vemos en que las grandes obras que ha prometido en campaña electoral ni se han hecho realidad ni lo van a hacer en el año que queda, ¿no? Y que lo único de lo que va a ponerse la medalla a Pablo Ruz es de los proyectos que le dejamos en marcha en el anterior gobierno de izquierdas. Cada vez queda menos para las próximas elecciones. ¿Y la maquinaria electoral de Compromís cómo está? ¿Engrasada? Engrasándose, efectivamente. De hecho, hoy a las 5 de la tarde en el Casal Jaume I tenemos un acto que quiere recordar no solo a la gente de Compromís, sino al conjunto de la ciudadanía, que en un año vamos a estar depositando ese voto, que además es un voto que va a ser muy importante en este ciclo electoral que va a iniciarse en las próximas municipales y autonómicas, teniendo en cuenta que nos estamos jugando no solo hablar de servicios públicos de calidad, no solo derechos laborales, no solo libertades individuales, sino que estamos hablando de qué modelo de sociedad queremos, ¿no?, frente a quienes quieren llevarnos a un marco regresivo, a un marco de disputa, a un marco de odio, y yo creo que tenemos que defender colectivamente, ¿no?, esa cooperación, esa sociedad justa
justa, democrática, libre, que nos quieren arrebatar algunos y que tenemos que defender con más fuerza que nunca. Para ti ha sido estos 4 años, bueno, 3 años, duros, ¿no? Porque ha habido mucha crispación, has estado muy sola, la única concejal y encima la maternidad. No sé si te quedan ganas para repetir. Bueno, ¿te quedan ganas? De hecho, casi me pasa un poco al revés, ¿eh? O sea, venir de esta legislatura en el que estamos crispados porque encima de la mesa se han puesto cuestiones muy graves, ¿no? Como retrotraernos en derechos y libertades, pues eso a una le da más ganas, ¿no? Todavía de estar aquí, de pelear, de batallar. La experiencia también es un grado, ¿no? Cuando ya llevas más años, pues hace que las cosas sean más fáciles porque te las conoces mejor. Entonces, bueno, es una decisión que todavía no he tomado, sea de una manera u otra. Obviamente, yo en política voy a estar siempre, ¿no? Porque es una manera que yo tengo de entender estar en el mundo y creo que es, al contrario de lo que nos quieren hacer creer algunos, la política es una herramienta muy potente para poder conseguir esos cambios sociales. Así que es una decisión que todavía no he tomado, ahora estamos en un proceso previo, ¿no? Que es el de decidir cómo va a articularse todo esto, que es un proceso también interesante. Ahí estoy muy metida también en ese proceso de negociación y ya después, cuando eso concluya, entonces ya me tomaré mi tiempo para pensar. Pero claro, ¿esa decisión la tienes que tomar tú o quién la tiene que tomar? ¿Cómo vais a articular? Porque vais por fin, por primera vez, confluís una candidatura conjunta, ¿no? Bueno, estamos en ello. Todavía no me lo puedes asegurar. No, claro, hemos hecho el trabajo, ¿no? Sobre las políticas que priorizamos, que yo creo que esto es la parte fundamental, porque esto no va solo de unirse, esto va de tener que ofrecer a la ciudadanía esperanza, ¿no? Ante este momento en el que vivimos. Eso ya lo tenemos completado y ahora estamos en esta siguiente fase, pues, de negociación de cómo se articula todo esto. Y en eso estamos, ¿no? Que yo espero que culmine bien. Y a partir de ahí, pues cada uno dentro de su organización pues elegirá a las personas que considere que deben estar en cada puesto. ¿Y el cabeza de cartel? La organización, digamos, que tenga el número 1, pues será quien decida quién es su número 1. ¿Y qué organización tiene el número 1? Todavía es algo, o sea, que ese proceso no está cerrado. ¿Pero se lanza una moneda al aire? No. Se tiene en cuenta pues la trayectoria, ¿no? Pues en este caso es Compromís, la única formación de la izquierda alternativa que tiene representación municipal, también los votos, ¿no? Que uno ha sacado las anteriores, pero bueno, aquí no se trata solo de mirar la matemática, ¿no? Sino de entender pues que todos colectivamente aportamos y que además pues yo creo que vamos a ser quienes marquemos la diferencia y decantemos la balanza sobre qué va a ocurrir, si va a haber un gobierno de derechas o un gobierno de izquierdas, así que por eso creo que también tenemos esa responsabilidad. Y es que tenéis otra añadida, es que no solamente son elecciones municipales, están las autonómicas, y yo no sé si vas a dar el salto a la autonómica. Se ha hablado de ti para ser portavoz de Compromís autonómica. ¿Cómo está tu futuro político? Por eso digo, ¿no? Que ahora estoy centrada en este proceso municipal en el que tenemos que decir qué va a pasar, y una vez concluya esto, pues ya decidiré no solo yo dónde quiero estar, sino también pues lo que quieren el resto de compañeros y compañeras. Esto no es solo una decisión individual, es una decisión colectiva. Obviamente yo también tengo que decidir qué quiero hacer, porque es verdad que la política pues también es un campo que exige mucho, ¿no? Pero bueno, todavía no estoy en ese punto. Yo creo que cuando pase verano ya estaremos en esa fase de decidir quiénes van en qué puestos. ¿Cuántas decisiones? Bueno, te añado para terminar, te añado una más. ¿Decidirás venir el martes a la tertulia política? Bueno, pues yo espero volver, sobre todo por lo que comentábamos, ¿no? Que al final quien está insultando, quien está menospreciando, lo que hace es intentar expulsar, ¿no? De esos espacios. Yo también necesitaba unas semanas después de vivir lo que viví aquí con el concejal de Vox, de intentar tomar distancia, ¿no? Y recargar pilas y fuerzas. Me gustaría llegar aquí el martes con esa condena del insulto, porque eso sería pues alinearnos las formaciones democráticas dentro del sentido común. Parece que lamentablemente Pablo Ruz no va a querer que sea así, pero yo creo que tenemos que estar aquí defendiendo, ¿no? Aquello que entendemos que es prioritario, y bueno, espero poder volver la semana que viene. Pues yo te lo agradecería. Gracias, Esther Díez. A ti, Rod. Y nosotros ahora no se vayan, porque enseguida, vamos a publicidad y enseguida vamos a visitar el taller de uno de los pintores más universales que tenemos aquí en Elche.